empezando a grabar. Nuevamente, bienvenidos a esta jornada, a esta penúltima clase que vamos a tener de procedimiento y planeación tributaria. Con respecto a la pregunta que me hizo Diana, creo que fue Diana Castrillón. ¿Me confirma, porfa? Sí, profe, fui yo. Listo. Que tuvo la duda en el rete IVA. Resulta que cuando yo voy a hacer, bueno, primero que todo debemos de tener claro que cuando vamos a retener en IVA, tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, que hablemos lo del IVA solamente. El gran contribuyente es el único que va a retener en IVA. Yo no puedo decir que entre iguales, gran contribuyente con gran contribuyente, vamos a retener en IVA. ¿Sí? Es decir, que en ese ejercicio no se tuvo que haber presentado ningún rete IVA, pero posiblemente se haya presentado una retención en la fuente. ¿Sí queda claro, Diana? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra dudita se nos salió del ejercicio? Buenas noches, Luz, ¿cómo está? Profe, buenas noches. Jenny, buenas noches. Profe, mira que yo quedé con una duda frente a lo que es ay, ¿cómo es que se llama? Lo del IVA que hay exento, en este momento se me olvida. El Sí, prorrateo. el prorrateo. ¿Qué pasó con el prorrateo? Yo entiendo que, pues entendí hasta el momento en que se saca el porcentaje, que se coge el total de las ventas y se divide por las exentas y las ¿qué, profe? Las excluidas. Eso. Y según el porcentaje que dé, en cuanto a las compras, yo quedé con la duda como para saber cuánto me puedo descontar por las compras que hice. Cojo todas las compras, así sean compras hechas a IVA general, IVA exento, sumo todas esas compras. Listo, les voy a dar una propuesta como para que lo resolvamos y nos quitemos todas esas inquietudes. Bueno, Jenny, con respecto al prorrateo de IVA, excelente pregunta porque de pronto nos confundimos un poquitico con el prorrateo o con el mismo IVA, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera, ahí ya les empecé a compartir. No me estoy poniéndole cuidado al igual. Entonces, primero debemos de tener el total de los ingresos, ¿sí? De ese total de los ingresos vamos a tener un total de exentos y un total de excluidos. Vamos a poner el ejemplo. Es decir, que vamos a tener un total de ingresos de, pongámosle, a ver cuántos, pongámosle 50 millones. De esos 50 millones, 10 millones fueron exentos y 5 millones fueron excluidos. ¿Sí? Entonces vamos a tener total exentos y total excluidos. Exentos y excluidos, es decir, que vamos a tener 15 millones de pesos. Y recordemos que es la sumatoria de estos dos. Ahora, para sacar el porcentaje para el prorrateo, debemos de coger, ¿qué debemos de coger? ¿Los 15 o los 50 millones? Los 50, profe. Los 50. ¿Y esos 50 qué vamos a hacer con ellos? Eh, el total de exentos y excluidos se suman y se dividen por los 50, ¿cierto? Perfecto, 15 millones, ahí sí ya le creo más, mi querida Jenny. Los 15 millones dividido los 50 millones, ¿sí? Esto me va a sacar, o este resultado lo multiplicamos por 100, eso me va a dar un 30%, pero como a Laurita le gusta más el porcentaje, eso me va a dar un 30%. Es decir, que de que el IVA
que tengamos en el gasto, solo podemos descontarnos el 30%, ¿sí? Entonces, vamos a tener unas ventas, lo voy a poner acá de manera pues bien resumida. Vamos a tener unas ventas que fueron 50 millones, vamos a tener, o bueno, pongámosle ingresos totales. Ingresos grabados. Ingresos exentos. Ingresos excluidos. Exentos fueron 10 millones. Excluidos los 50. Ok, listo. No lo había leído, Diana. Los excluidos fueron los 5 millones. ¿Sí? Es decir, que ¿cuánto fue el ingreso grabado? $35. ¿Cómo? 35. Listo, 35 millones para que me dé el total de 50 millones. Perfecto. De estos grabados vamos a asumir que son grabados al 19%. ¿Cuánto es el IVA de estos ingresos grabados? 35 millones por el 19%. $6.650.000. 6.650.000. 6.650.000, listo. Eso es con respecto a los ingresos. Resulta que vamos a tener, o sea, acá tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener compras, ¿sí? Y vamos a tener gastos. Muchas veces nosotros pues confundimos las compras con los gastos o lo que llamamos costo de venta con los gastos y no los podemos confundir. Recuerden que el gasto es lo que yo utilizo para la actividad económica en general, mientras que los costos es lo que yo utilizo para el producto que yo estoy produciendo o que yo estoy vendiendo, ¿sí? Vamos a decir que tuvimos unas compras grabadas a la tarifa general de, pongámosle 30, no menos, pongámosle 20 millones, ¿sí? Compras grabadas. Y tuvimos gastos grabados de 10 millones de pesos nomás. ¿Listo? Resulta que de estas compras grabadas que son a la tarifa general, es decir, al 19%, y estos gastos grabados que son a la tarifa general del 19%, porque es importante que tengamos esta diferencia bien, o sea, que entendamos bien esta diferencia, porque las compras me las puedo descontar el 100%, mientras que el gasto solamente me puedo descontar la proporción. ¿Que cuál es la proporción? Este 30% que tenemos acá, ¿sí? Ay, por acá también. Perfecto. ¿Cuánto es el IVA de estos 20 millones? $3.800.000. 3.800.000. Perfecto. ¿Cuánto es el IVA de estos gastos grabados? Millón. 1.900.000. 1.900.000. Este 1.900.000 lo voy a pintar en amarillo y con rojo para que recordemos una cosita y lo voy a poner, control D, y lo voy a poner por acá debajo de los 10 millones. Listo. Mentira, no pongámoslo, no, está bien ahí, está bien, listo. Pero realmente, ¿cuánto me puedo descontar de este 1.900.000? Solamente me puedo descontar el 30%. ¿Que cuánto sería? 1.900.000 por el 30%, ¿cuánto da?
570.000, profe. Esto es lo que yo me puedo descontar, 570.000. Esto es lo que yo me puedo descontar del IVA. Es decir, que mi impuesto a pagar o mi impuesto a cargo es de 6.650.000 menos 3.800.000 menos 570.000. ¿Cuánto les da? $2.280.000. 2.280.000. Profe, ¿de dónde sacó estos 570? Fácil. Los 570 los saqué de, voy a abrir paréntesis, 10 millones por el 19%, ¿sí? A ese valor, eso me va a dar igual a 1.900.000. Vamos a ponerle acá 1. Vamos a ponerle por acá 2. Por acá 2. Vamos a coger ese 1.900.000 y lo vamos a multiplicar por el 30%. Recordemos que este 30% es el prorrateo. Eso me da igual a 570.000. Y eso es lo que yo me voy a descontar del impuesto. Chicos, si de pronto ustedes ven que esto, que hay gente que se está conectando y de pronto yo no les estoy poniendo cuidado, me dicen, porfa. Igual si les están escribiendo en el WhatsApp, en el grupo, me dicen también. Ahí ya, por ejemplo, ya me escribió una compañerita que si le daba acceso, que no estoy muy pendiente de la página, ¿sí? Por favor. Listo. ¿Entendido qué es lo que deben de hacer con el prorrateo del IVA, Jenny? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra dudita nos surgió del ejercicio? ¿O ya no tenemos más duditas? No, profe, me surgió esa nomás en el taller. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces vamos a ir con un nuevo tema, ¿sí? Pues voy a hacerles como una retroalimentación de lo que habíamos visto en la clase pasada sobre el impuesto de renta para una persona natural, ¿sí? Les voy a hacer como el recordé. Entonces, lo que habíamos visto en la última clase es que pues existen varias rentas cedulares. Acá pues les explicaba cómo se sacaba la renta presuntiva, que dice la Patricia, ¿sí? Les hablaba sobre la renta de trabajo, cuáles son los ingresos brutos, bajo qué artículos están estipulados, cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, cuáles son los costos y deducciones o gastos procedentes del ejercicio, y hablamos de cada una de las rentas, ¿sí? Que hay contribuyentes que pueden tener las 5 rentas. Hasta las ganancias ocasionales pueden tener los mismos contribuyentes, pueden tener las 5 rentas o las 5 cédulas, ¿sí? Rentas cedulares, y adicionalmente tienen las ganancias ocasionales. Entonces se puede presentar en todo proceso o en todo caso, ¿sí? Les estuvimos hablando pues de cuáles son los ingresos para cada uno, cuáles son los costos, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, cuáles eran las rentas exentas, y pues me enfoqué mucho en la renta laboral, que es de trabajo, y la renta no laboral. Y obviamente nos enfocamos también en la renta de capital, que pues entre comillas sería un ejercicio fácil, ¿sí?
Después vinimos e hicimos un ejercicio para una persona natural, donde decía que la persona natural, vámonos acá al ejercicio, al taller, creo que es este, donde decía que era un médico que percibía sueldo como independiente, ¿sí? Y percibía ese sueldo como dependiente también. Y adicionalmente era un pensionado. Estuvimos hablando pues de este ejercicio. Con base a esta teoría que teníamos acá, fuimos e hicimos la declaración de renta de esta persona, ¿sí? Hablando pues que la renta tenía una renta laboral, cuánto costaba esa renta laboral, ¿sí? Cuáles eran los cargos o las deducciones que tenía, que en este caso pues sería un dependiente y tenía medicina prepagada, tenía unas rentas exentas, ¿sí? Que en este incluía las cesantías, intereses de las cesantías, y tenía una renta de trabajo exenta que es del 25%. Para la renta laboral, pues miramos cuáles fueron los ingresos de esta persona laboralmente, ¿sí? ¿Cuál fue el anexo que tuvimos para determinar los costos y deducciones procedentes? Es decir, que no los podamos descontar al 100%. ¿Cuáles eran las rentas exentas? ¿Sí? Y cuál era la renta laboral que nos podíamos descontar del 25%, siempre y cuando no nos pasáramos del límite, que es el 40% de estos ingresos brutos, ¿sí? Y por último, bueno, pues estuvimos hablando pues también de la renta de pensiones, donde la renta exenta era pues el 100% de todas las pensiones profesionales. No, estoy Mauricio. Listo, Mauricio, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Estaré pendiente de cualquier dudita que tenga. Y si de pronto se le desconecta, me escribe al grupo de WhatsApp que con mucho gusto pues le contesto por ahí, ¿vale? Listo. Esto era básicamente lo que habíamos hecho en la clase pasada. Y dijimos que, que esta persona natural, ¿sí? Según el Estatuto Tributario, el artículo 241, tranquilo, Mauricio. Si le digo Paula, me perdonará por decirle Paola, ¿listo? Bueno, continúo. Entonces estuvimos hablando pues del artículo 241 del Estatuto Tributario y pues buscamos en qué rango estaba ubicada esta persona. En este caso lo ubicamos en el tercer rango, que eran D. Ok, porque en este rango vamos a mirar acá, vamos a mirar el Estatuto Tributario. Listo, entonces, ok, por esto fue. Listo, por esto fue. Resultó que la renta líquida ordinaria expresadas en VTs fueron de 6.026 VTs, ¿sí? Y si lo ubicábamos en la tabla progresiva, íbamos a encontrar que se iba a ubicar con el 33%, y para eso teníamos que empezar a aplicarle esta forma. El valor de la renta líquida ordinaria menos los 41, menos 4.100 VTs, ¿sí? Multiplicado por el 33% más 788 VTs. Eso me daba este total. Es decir, que el impuesto a cargo del señor Alberto era de 48 millones. Pero a esos 48 millones le restaba las retenciones en la fuente, ¿sí? Le restábamos los anticipos del año del 2018 y le sumo el anticipo para el año 2020. Acá quedamos, acá no, pues no terminamos todo el ejercicio. Recordemos que para el año 2020 es el 50%. Y para esto tenemos dos posibilidades para resolver. La primera forma del anticipo es coger el impuesto a cargo del 2018 y el impuesto a cargo del 2019, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fue el impuesto a cargo del 2018?
declaración de renta del 2018 fueron de 2.700.000. Y el impuesto a cargo del 2019 fueron los 48.820.000, ¿sí? Estos dos los sumo y este resultado lo divido en dos, es decir, que voy a sacar un promedio entre dos periodos, ¿sí? Y este resultado que yo tengo acá en promedio, le voy a restar las retenciones en la fuente, es decir, que le voy a restar los 13.650.000, resto las retenciones en la fuente, ¿sí? Y esta es mi base para el anticipo. Es decir, que voy a coger estos 12.110.000 y lo voy a multiplicar por el 50%. ¿Cuánto les da? Profe, qué pena, ¿me puede repetir esa última parte? Es que se me cayó como que el internet y no le entendí. Ay, sí, me falló el internet. Mentiras, no, con mucho gusto. Entonces hay que tener en cuenta que esta persona es el segundo año que va a presentar el impuesto de eh, el impuesto de renta y complementarios. Al ser el segundo año, recordemos que el artículo de anticipos de impuestos es el 700 algo, no lo recuerdo en este momento bien, me dice que si usted va a presentar el primer año el impuesto de renta, usted debe de pagar el 50%, perdón, el 25%. Para el segundo año va a ser el 75%, acá es el 75% del impuesto a cargo. El 75%. Se me olvidó ya. No. Si es el segundo, bueno, qué pena, no. Acá ya los estoy desenredando yo a ustedes. Para el primer año, segundo y tercero. Para el primer año del anticipo es el 25%. Para el segundo año del anticipo es el 50% y para el tercer año del anticipo es el 75%. Para el cuarto año ya es el 100%, como para tener en cuenta, ¿sí? El 100%, listo. Uno de los métodos que debemos de tener o las opciones que debemos de tener para este impuesto, ¿sí? Escoger el impuesto a cargo del 2018, ¿sí? A ese impuesto a cargo vamos a coger también el impuesto a cargo del 2019, vamos a sumar los dos valores que son estos 51 millones, sacamos el promedio, es decir, vamos a coger estos 51 millones y lo vamos a dividir en dos, ¿sí? A ese promedio, ok, qué pena, no, iba bien. A ese promedio le voy a multiplicar el 50%, acá sí sería el 50%, sería el 50% de esos 25.760.178, ¿sí? ¿Cuánto les da ese resultado? Profe, a 12.880.089. Listo. Y a esos 12 millones, que es el anticipo, le vamos a restar las retenciones en la fuente que tuvimos en ese mismo año.
Daría 769.911. Da positivo. No, profe, menos 769.911. 911 es importante. Entonces, en este caso no podríamos aplicarle el anticipo por la opción 1 o por la forma 1 o por el método 1. Pero para eso vamos a tener un método 2 o una forma método 2. Para el método 2 vamos a coger el anticipo, el impuesto a cargo del año 2018. ¿Sí? Que en este caso son 2.700.000. A ese impuesto a cargo lo vamos a multiplicar por el 50%. Da 50% 1.350.000. del 2.700.000. ¿Millón qué? 1.350.000, profe. 1.350.000. Es decir, que el anticipo es de 1.350.000. Sin embargo, a ese resultado le vamos a restar las retenciones, Dios mío, del año 2019, que serían los 13.650.000, es decir, que el anticipo, ok, acá les voy a poner, el anticipo es 2 puntos, y acá el anticipo es 2 puntos. Mira que en los dos casos el valor me da negativo, ¿sí? Y si me da negativo, no voy a tener anticipos. Sí, profe, en el segundo da menos 12.300.000. ¿Sí? Entonces, en este caso no tendríamos anticipo a cargo o anticipo para el año 2020, es decir, que este valor sería 0 y el total a pagar, es decir, lo que esta persona va a pagar, van a ser los 48 millones menos los 13.650.000 menos los 300 más el anticipo del año 2020, es decir, que el total a pagar de esta persona es de 34.870.000, haciéndole pues un recorderis de lo que tenemos pendiente. Sí queda claro, muchachos. Este fue lo que hicimos la semana antepasada o la semana pasada. No recuerdo bien la fecha. De cómo hacer una declaración de renta para una persona natural. Para mí es muy importante que tengamos esto con claridad. Si no queda claro, muchachos, no les dé pena, pregunten. Pregunten, que para eso estamos, para ayudar. Listo, asumo que entendimos todo, ¿cierto? Profe, una pregunta Señora, que no tiene nada que ver con el tema. Profe, usted no puede regalar ese formato que usted tiene. Pues, sí, señora. ya, yo creo que ya está en plataforma. Ah, Y si no está en plataforma, mil disculpas. Mil disculpas porque yo se lo subí a ustedes, yo creo. es Igual que voy a yo revisar. veo que dice matriz comparativas de las cédulas, pero no está así como tan completico. Pues yo estoy un 99.999% segura de que sí, pero ese 0.0001% me entra como en la duda. Este no es el grupo. Tal vez sí lo subió, profe, pero otro.
No, pero es bueno que me hagan ese tipo de preguntas para yo saber si realmente lo subí o no lo subí, porque pues ¿qué nos ganamos con yo explicarles acá y ustedes no tengan el material para trabajar? No, míralo acá. ¿Sí? Sí, lo subí. Listo. Listo. Bueno, esta matriz ya la habíamos visto. Esto queda claro, ¿cierto? No hay ninguna duda con este ejercicio. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Luz, por el aporte. Bueno, entonces asumo que ya entendimos el tema del impuesto de renta persona natural. Resulta que vamos a ver un tema nuevo, pues entre comillas nuevo, voy a ir un poquitico rápido porque pues voy a tratarles de resumir lo más que pueda de este tema, que es con respecto al régimen simple de tributación, ¿sí? Entonces, el régimen simple de tributación lo vamos a encontrar a partir del artículo 903 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es el propósito del RST? Es reducir las cargas formales y sustanciales del impuesto, ¿sí? Impulsar la formalidad de los empresarios o de los contribuyentes y simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes que voluntariamente se acojan a este régimen, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de reducir cargos formales y sustanciales. Entonces, por ejemplo, la persona que se acoja al régimen simple de tributación, un cargo formal. Bueno, no recuerdo un cargo formal en este proceso. Ok, no tengo que tener un acta de constitución o una cámara de comercio, o sea, sí la debo de tener, pero puedo tenerla sin necesidad de que pertenezca o no pertenezca al régimen simple de tributación, ¿sí? Y las cargas sustanciales, que es como presentarle el impuesto, ¿sí? Ya no me los va a marcar tanto con este tipo de proceso. Impulsar la formalidad, recordemos que en Colombia hay mucha informalidad con respecto a los empresarios o a los pequeños empresarios que de pronto no tienen, que tienen empresa pero que no la tienen formalizada. La idea es impulsar eso. ¿Por qué no están formalizados? No, porque toca pagar mucho impuesto, no, porque tal y tal cosa, no, porque tal y tal otro, ¿sí? La idea es que se unan y empecemos a contribuir al gobierno con un impuesto pues adicional. Y simplifica y facilita al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ya les explico por qué pues va a facilitar en ese caso el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Porque van a haber muchos impuestos en unos anticipos que son bimestrales con un pago anual. Pero más adelante vamos a hablar de ese tema. Entonces ese es el propósito del régimen simple de tributación. ¿Cuáles son los elementos? ¿Sí? Entonces, es un modelo de opción tributaria. ¿Sí? No significa que sí o sí lo deben de cumplir, no. Simplemente es una forma de decirle al contribuyente, señor contribuyente, usted tiene dos opciones, o declarar así como viene trabajando, pagando un 33% del impuesto de renta, o si acoge se ubica en cualquiera, dependiendo de su actividad, en uno de estos grupos, y con base a eso declare la siguiente información. Una declaración anual, ¿sí? Los anticipos son bimestrales y dentro de ese proceso debe integrar los aportes de pensión de sus empleados, ¿sí? Como un descuento tributario. Y una determinación integral, no se estrese más, siga así, va muy bien, ¿sí? Esto empezó a regir a partir del 1 de enero del 2020. La idea es que en el 2020, en junio del 2020, las empresas que se quieran acoger a esta normatividad se puedan inscribir al régimen simple de tributación para que paguen menos impuestos, entre comillas, ¿sí? Bueno, la inscripción en el RUT, en el régimen simple de tributación, ojo y mucho cuidado acá, es opcional, ¿sí? No significa que la empresa
tenga que cumplir los requisitos y que se tenga que ir al régimen simple de tributación. Si la empresa quiere seguir tributando porque le va bien así, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse al régimen simple de tributación? A partir del año 2021 hasta el 31 de enero se pueden inscribir las personas naturales o personas jurídicas al régimen simple de tributación. Con respecto a los aportes parafiscales, quedan exonerados al aporte parafiscal, vuelvo y lo digo, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ¿sí? Deben realizar aportes al sistema de gestión pensional, según pues, la norma vigente. Deben de pagar los aportes al sistema de gestión pensional, deben de tener los recibos electrónicos, ¿sí? Y esto se le va a tener en cuenta como un descuento del impuesto de renta y complementarios, que es una declaración anual. Y adicionalmente vamos a encontrar un ICA consolidado durante un periodo determinado. Es básicamente pues los aportes del régimen simple de tributación. Bueno, ¿cuál es el hecho generador del impuesto unificado régimen simple? Entonces, según el artículo 904 del Estatuto Tributario, el hecho generador y la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación es la obtención del ingreso susceptibles de producir un incremento en el patrimonio, ¿sí? Entonces yo compré y vendí, yo durante todo el año me dediqué a comprar y a vender camisetas. ¿Cuál es mi ingreso? Las ventas que yo haya hecho, ¿sí? Eso es el hecho generador y la base gravable. Entonces el hecho generador es la venta de las camisetas y la base gravable son los ingresos que haya obtenido por la venta de esas camisetas que yo haya obtenido durante un año X. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Más claro que el río Cauca. Sí, profe. Pues como el Cauca, no, pero sí está bien. Ok. No, pues el Cauca no es tan claro. Listo. Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Parte. Entonces, acá lo hago como pregunta. Los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional hacen parte del régimen simple de tributación. Entonces, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional no integran, y es muy importante no, ¿sí? No hacen parte del impuesto unificado, es decir, que no los puedo sumar. Si yo tuve, por ejemplo, bueno, recordemos que eso pueden entrar personas naturales y personas jurídicas. Entonces me voy a ir a este ejercicio, ¿sí? Mire que, por ejemplo, esta persona tiene rentas pensionales, ¿sí? ¿Tuvo ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Los tuvo, ¿sí? ¿Tuvo ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por rentas laborales? Vamos a pintar. Devolvámonos acá y pintémoslo como es. Pintémoslo de rojo. Los tuve. Acá también los tuve, ¿sí? Y acá también los tuve. Bueno, pues acá ya me hizo quedar mal. Pero los tuve que haber tenido, ¿sí? Me estoy haciendo entender. Entonces acá yo no puedo sumar ni puedo restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Tampoco integran base de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entes territoriales podrán adoptar los elementos del tributo conforme al principio de la autonomía territorial. Para este caso, estamos hablando específicamente del impuesto de industria y comercio. Cuando estamos hablando del impuesto de industria y comercio, y me voy a devolver un poquitico, acá, bueno, pues acá no tengo la tabla, pero bueno, ustedes han visto la tabla de industria y comercio, ¿sí? Que en la tabla de industria y comercio me habla de muchas actividades con muchos porcentajes. ¿Qué debe de hacer entonces el territorio con respecto a este tema?
dar unas bases grabables, ¿sí? Dar unas tarifas para cada una de las tablas que tengamos estipuladas en este régimen simple de tributación. Eso es lo que debe de hacer el territorio para que podamos tener ese impuesto unificado, bien contemplado, bien bonito, bien pispo. ¿Quiénes pueden optar por el régimen simple de tributación? Pueden optar personas naturales y personas jurídicas, pero deben de cumplir unas condiciones. Una de las condiciones es que los ingresos brutos ordinarios o extraordinarios sean inferiores a 80.000 VTs, es decir, que sean inferiores a 2.741 millones, ¿sí? Para el año 2020. Otra condición es que las empresas o los socios, accionistas o las personas naturales no sean de entidades exteriores, ¿sí? No sean entidades exteriores, pero que residan en el país, pero no pueden tener esa condición especial, ¿sí? Tienen que ser personas que vivan acá o personas que hayan nacido acá en el país. Son como las limitantes para las personas naturales o jurídicas que quieran optar por ser del régimen simple de tributación. ¿Quiénes pueden optar? Entonces, si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los límites máximos de los ingresos brutos se revisarán de forma consolidada. Entonces, la persona natural, en este caso el socio, que tiene 5 empresas, 5 sociedades, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a sumar todos los ingresos de esas sociedades y eso hace parte de la proporción de las ventas que se hayan obtenido en las empresas, pero que correspondan a él, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden optar? Volvamos al caso, todas las personas naturales o todas las personas jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación, que quieran optar por este tipo de impuesto unificado. Entonces, acá lo especificamos de una manera mejor, ¿sí? ¿Quiénes pueden optar por el régimen simple de tributación? Tenemos la sociedad A-SAS inscrita como régimen común, sociedad A2 inscrita en régimen común, ¿sí? Y la participación consolidada según el artículo 905 del Estatuto. Estos son los aportes de estas personas correspondientes a cada una de las personas, ¿sí? Recordemos que el límite es de 80 VTs. Es decir, que en este caso, 80.000 VTs. En este caso, las empresas, en este caso, ¿quién de los socios puede ser del régimen simple de tributación? Entonces, el señor Pedro puede ser del régimen simple de tributación, perdón, se excluye del régimen simple de tributación porque los topes de él, de las participaciones que tienen cada una de las empresas, son mayores a las 80.000 VTs. ¿Me hice entender? Sí, profe. Eso Perfecto. también puede verse en la parte de pronto de matrices de subsidiarias en caso de que quieran pertenecer a Sí, ese régimen. sí, pero recordemos que estamos hablando de los socios de personas naturales, ¿sí? En este caso tenemos el número de socios y dependiendo de la participación que tenga en la sociedad, se mira si se incluye o si se excluye del régimen simple de tributación. Ahora bien, si la empresa quiere inscribirse al régimen simple, pues lo puede hacer, pero debe de tener en cuenta estas condiciones. Acá estamos hablando directamente de las empresas, ¿sí? Donde tengan ingresos brutos ordinarios y extraordinarios inferiores a 80.000 VTs. ¿Sí? Listo. ¿Quiénes pueden optar? Ok.
¿quiénes pueden optar por el régimen simple de tributación? Entonces, si uno de los socios de la socios persona natural tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los límites máximos de los ingresos brutos se revisarán de forma consolidada. Entonces, vamos acá. Entonces, tenemos el socio 1. Mire que en este caso me está diciendo que el 10% de la participación, el 10%, si tiene una participación superior al 10% y las sociedades no están inscritas, lo puedo tener en cuenta dependiendo de los ingresos brutos, pero de manera consolidada a las acciones, ¿sí? O al aporte que esta persona tenga. Entonces, tenemos la sociedad 1 que está inscrita al régimen simple, la sociedad 2 que no está inscrita al régimen simple, ¿sí? Entonces, sumamos el número, así esté inscrita o no, debemos de sumar el número de los aportes que tenga la persona y si cumplen los topes, no la podemos incluir dentro del régimen simple de tributación a esta persona natural. ¿Me hice entender? Sí, profe. Qué pena la olla de los perros. Tranquila, tranquila, yo entiendo. Y es que por acá también habían unos alborotaditos. Falta de correa. Mentiras, no. No soy capaz. Entonces, si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, los límites máximos o los ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con las empresas o sociedades que administra. Entonces, volvamos otra vez al caso. Entonces, en una de las empresas es un aportante, ¿sí? Pero en este caso la empresa pertenece al régimen simple de tributación. Volvemos otra vez y miramos los aportes. En este caso, los aportes pues vienen siendo de 1.800 millones, ¿sí? Pero Pedro gerencia y administra esta empresa. Es decir, que tengo que mirar de todas maneras el valor de los aportes que tenga Pedro dentro de la empresa como tal. Es decir, que Pedro se excluye del régimen simple de tributación porque pues no cumple con los topes. Muy importante que tengamos con claridad estos conceptos. Listo. Para efectos de la consolidación de los límites máximos de ingresos que trata el numeral 3, 4 y 5 de este artículo, tendrán en cuenta únicamente los ingresos para efectos fiscales. Es muy importante tener en cuenta esto con respecto a los ingresos para efectos fiscales. ¿Quiénes podrán optar por el régimen simple de tributación? Entonces vamos a tener el numeral 6 del artículo 903 del Estatuto Tributario. Entonces las personas naturales o jurídicas deben estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no puede tener ninguna sanción, que no debe de tener ninguna mora, ningún proceso con respecto al pago de la seguridad social, ¿sí? Para poder optar al régimen simple de tributación. Ya estuvimos hablando de quienes pueden optar por el régimen simple, quienes no pueden estar en este régimen, ¿sí? Perdón un segundito. ¿Quiénes no pueden estar en este régimen? Entonces, no pueden estar las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las personas naturales sin residencia en el país, las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato, realidad laboral o relación legal y el reglamento de acuerdo con las normas vigentes. ¿Qué quiere decir esto?
Personas que son residentes, que trabajen en el país, pero que tengan contratos laborales o con una relación legal, ¿sí? No podrán optar por este régimen simple de tributación, es decir, que solamente podrían entrar las personas que pertenezcan a actividades o, o sí, personas que tengan actividades como tal, actividades laborales, actividades de negocio. Entonces, por ejemplo, Andrea tiene una empresa, una pequeña empresa, ¿sí? Pero resulta que Andrea es contratada por una multinacional, tienen un contrato legal, un contrato laboral, ¿sí? Entonces, en este caso, Andrea no podría pertenecer al régimen simple de tributación por el solo hecho de tener ese tipo de contratos. Cosa muy diferente a una persona de profesión liberal, ¿sí? Entonces, Andrea se dedica a ver, ¿qué le ponemos a Andrea a hacer? Trabaja como administradora en una empresa multinacional, ¿sí? Pero pues tiene su propio negocio. Entonces, Andrea no podría pertenecer al régimen simple de tributación. Las sociedades cuyos socios son Profe, señora, eso de lo del contrato realidad laboral, eso tiene que estar firmado por un juez. El juez es el que dicta que realmente existe un contrato entre ambas partes. exacto, exacto. Y muchas gracias por ese aporte. Sí, me olvidaba ese pedacito. Pero pues casi nunca pues se va a presentar esos casos realmente. Casos casi siempre cuando pasa un contrato verbal entre dos personas. Yo por eso odio los contratos verbales, porque al final, de alguna u otra manera, se tiene que legalizar. Pa Paola, no. Mauricio, cuénteme. Pero con los contratos de prestación de servicio, bueno, sí, tiene toda la razón, también se da con los contratos de prestación de servicio. Cuando de pronto ¿cómo se dice? El riesgo es muy alto entre dos personas. Ujú. Sí, porque también constituye subordinación. Es correcto, es correcto. Muchas gracias, Mauricio, por ese aporte también. Sí, es muy difícil probarlo, porque los compañeros no van a decir, sí, esa persona va y trabaja con nosotros y cumple horario. La única manera en la que se pueda evidenciar eso es cuando la empresa tenga cámaras y el juez pues solicite esas cámaras. Si no, no hay manera de cómo evidenciar. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad o subordinación. Muy bien, lo que me dice ahí Mauricio, lo que decía ahorita a Mauricio con respecto al tema, ¿sí? Las entidades que sean filiales, subordinadas, agencias, sucursales, personas jurídicas nacionales o extranjeros no residentes. De ejemplo, el éxito o grupo éxito, ¿sí? No podría entrar a trabajarse en el régimen simple de tributación porque, pues, digamos que ellos tienen otras empresas en el exterior. Entonces van a tener, ellos en realidad serían una matriz. Entonces no podrían acogerse. Otro ejemplo, Falabella, El Ara, Justo y Bueno,
no podrían acogerse a esta normatividad o a estos beneficios tributarios que me dan. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, participantes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades, entidades legales en Colombia o en el exterior. Acá volvemos, o sea, acá lo repite pues de una manera, en otras palabras, sobre las filiales o subordinadas. Entonces, por ejemplo, acá ya es, ustedes han escuchado sobre la negociación en conjunto, que es una de las normas internacionales de contabilidad financiera, sí, una de las normas internacionales de contabilidad. De eso habla básicamente. Lo que les decía ahorita. El socio José es accionista de la empresa A y es accionista mayoritario, pero también es accionista de la empresa B, también es accionista mayoritario, pero las dos empresas no se conocen, no tienen ninguna relación en común. Esas empresas no pueden pertenecer al régimen simple de tributación, porque resulta que el socio José es un extranjero, ¿sí? O otro ejemplo, esos son más como filiales. Un ejemplo, Grupo Éxito compró acciones en Ecopetrol, ¿sí? Entonces no podrían pertenecer al régimen simple de tributación. Y tampoco entran las entidades que son financieras. ¿Quiénes más no podrán optar por el régimen simple de tributación? Las personas naturales o jurídicas dedicadas de alguna de las siguientes actividades. Actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intercambio de activos o arrendamiento de activos, factoring, ¿sí? Servicio de asesorías financieras, generación, transmisión y comercialización de energía, actividad de fabricación e importación de automóviles, actividad de importación de combustible, producción o comercialización de armas de fuego, no podrán optar por el régimen simple de tributación. ¿Quiénes no podrán optar por el régimen simple de tributación? Entonces, en el artículo 906 del estatuto dice que sujetos que no pueden optar por el régimen simple, por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, son las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una actividad relacionada en el numeral 8 anterior, es decir, ¿sí? Las sociedades que sean resultados de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción. Entonces, vámonos para la empresa A, ¿sí? En la empresa A hay 3 socios. Resulta que esa empresa, los tres socios se pelearon, pero los 3 socios no quieren que la empresa A, porque la empresa se llama ASAS, quede con ese mismo nombre. Nos vamos a dividir todas las acciones, ¿sí? Vamos a trabajar cada uno por su parte, con el mismo nombre de la empresa, pero pues ya cada uno diferente, con diferentes rumbos establecidos. Me ha pasado mucho con esas empresas establecidas de esa manera. De que usted se va, pero pues yo me quedo con el nombre, pero pues ya tenemos una división porque ya no pertenecemos todos juntos en la junta directiva o los socios correspondientes. Bueno, ¿qué comprende el régimen simple de tributación? Entonces, en el artículo 907 me dice, para que usted cuando usted pertenezca al régimen simple de tributación, fácil, usted solamente va a pagar el impuesto de renta y complementario, ¿sí? El impuesto al consumo, el industria y comercio y el IVA. Esos son los impuestos que me van a quedar dentro del régimen simple de tributación como unos impuestos unificados. ¿Sí? Discúlpame, ¿los puedes repetir? Ok, se lo repito. El impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo, el industria y comercio,
y el IVA. Será lo que está acá. El impuesto sobre las ventas únicamente que desarrolla las actividades. Con gusto. Entonces, pues esto es lo que me dice con respecto a al IVA. ¿Sí? Este me habla sobre la industria y comercio. Cuando me habla sobre la industria y comercio consolidado, hace referencia de todos los periodos, ¿sí? Es decir, que yo voy a presentar una industria y comercio anual presentado o pagándolo de manera anticipada cada 2 meses. Y lo que yo les decía acá, las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado se entienden que están integrados dentro de la tarifa del régimen simple de tributación, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, cada municipio debe de sacar pues sus tarifas establecidas a cada uno de los conceptos que ya vamos a ver a continuación. Bueno, acá les hablaba del industria y comercio. Igual eso se los voy a subir a la plataforma para que lo lean. Vuelvo y les digo, voy a ir pasando rapidito algunos conceptos, ¿sí? Entonces, por acá, en el ejercicio de actividades del numeral 1 del artículo, ya no se integran en el artículo en el régimen simple de tributación. Entonces tendríamos que ir al artículo 907 del Estatuto Tributario. Son estos de acá. Que tenemos acá. Pero yo pongo el listo. Bueno, lo que les decía, el territorio debe proferir el acuerdo adoptado a las tarifas del régimen simple de tributación. Esto aplica prácticamente para la industria y comercio. Deben de, por ejemplo, el municipio de Pereira debe de ponerse de acuerdo y sacar 4 tarifas dependiendo a los 4 grupos que se están aplicando este impuesto consolidado o este impuesto unificado de régimen simple. Lo que les decía, deben de tener en cuenta unas tarifas, ¿sí? Una tarifa unificada. Entonces, no es lo mismo manejar un 10 por 1000, ¿sí? Y a ese 10 por 1000 le debo de sumar un 15% de avisos y tableros, debo de sumarle un 5.5% de la sobretasa bomberil. No todas las ciudades van a tener este mismo concepto. Entonces, por eso se pide pues que se trabaje mucho para que las tarifas sean unificadas a nivel nacional, no por cada municipio, sino a nivel nacional. Entonces, a partir del 1 de enero del 2021, todos los municipios y distritos recaudarán el impuesto de industria y comercio a través del sistema de régimen simple, ¿sí? Lo que les decía, la idea es que ellos, aparte de recaudar el dinero, deben de unificar las tarifas establecidas. ¿Cuáles son las tarifas aplicables entonces? Lo que les decía antes, nosotros nos regimos por 4 grupos. Esos son los 4 grupos que tenemos dentro de la clasificación del régimen simple. ¿Sí? El primer grupo van a ser las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. En el grupo 2, actividades comercializadoras al por mayor y al detal de servicios técnicos y mecánicos, proveedora de factor de materias sobre intelectuales, ¿sí? Los electricistas, albañiles, personas que trabajen con los servicios de construcción, los talleres mecánicos de vehículos, las industrias, las agroindustrias, las mini industrias, las microindustrias, telecomunicaciones y demás actividades no incluidas en los siguientes numerales. Los servicios profesionales, acá nosotros como asesores contables entraríamos a este grupo 3, ¿sí? Los científicos, todo lo que tenga que predominar el factor intelectual sobre el material, incluidas las profesiones liberales. Y en el grupo 4, actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Estos son los 4 grupos que yo les estaba comentando que pertenecen al régimen simple de tributación.
Estas son las tarifas para el grupo 3, ¿sí? Esto era lo que me decían, bueno, para el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Estas son las tarifas correspondientes a cada uno de los grupos. Para el grupo 4, pues me cambió un poquito, pues por no decir mucho, con la ley 2020 del 2000. Creo que acá me equivoqué yo. Es 2010 del 2020. No, tampoco. Bueno, no sé, me confundí. 1943 del 2018, 2010 del 2010, del 2019. Acá ya les voy a corregir esto para subir, ¿sí? Y pues estas son las tarifas correspondientes a cada uno de los conceptos. ¿Quiénes hacen este recaudo? Entonces el Ministerio de Hacienda recaudará el impuesto unificado del régimen simple de tributación. En caso del impuesto de industria y comercio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desempeñará exclusivamente la función de recaudo y tendrá la obligación de transferir bimestralmente el recaudo a las autoridades municipales y distritales, ¿sí? Entonces, Ministerio de Hacienda es el que va a recibir este dinero, ¿sí? Y el ministerio se va a encargar de darle este dinero a los municipios, lo que le correspondan a los municipios y a los distritos. Bueno, yo creo que ya con esto, ya esto se los dejo para que lo lean ustedes, ¿sí? Porque quería llegar era a este básicamente. El impuesto unificado bajo el régimen simple, liquidación, que les decía, la liquidación debe ser de manera anticipada cada bimestre, ¿sí? Estas son las tarifas. Deben calcular y pagar el anticipo con base a estas tarifas que están acá, sobre cada bimestre, ¿sí? Este sería para las actividades del grupo 1, ese serían para las actividades del grupo 2, ese serían para las actividades del grupo 3, este es el recaudo bimestral, ¿sí? El anticipo. Y ese sería el recaudo para el grupo 4. ¿Qué más tengo para decirles? Acá tengo otras consideraciones. Las ganancias ocasionales y los ingresos no suman dentro de las 80.000 VTs. Se liquidan bueno, acá. El impuesto de ganancia ocasional se liquida en la declaración del simple según las normatividades son propias y se pagan en el formulario simple, ¿sí? Lo que les decía, puede que yo tenga millones de pesos, ¿sí? Pero yo quiero declarar una parte en la renta ordinaria y quiero pagar otra parte en el régimen simple, no lo puedo hacer. Lo tengo que dividir los dos impuestos. Acá. Bueno, lo que les decía, el plazo para inscribirse en el régimen simple de tributación va a ser hasta el 31 de diciembre de cada año. Para el año 2020, ¿sí? Se dio plazo hasta el 31 de julio, creo que fue el 30 de junio, para inscribirse. La DIAN consolidará todas las resoluciones pertinentes para el régimen simple de tributación, ¿sí? ¿Qué más tengo para contarles por acá? Bueno, bueno, sí, está bien, hasta el 31 de julio, lo que les estaba diciendo. Estoy adelantando un poquitico. Hasta el 31 de julio había plazo para inscribirse en este año, ¿sí? Para el próximo año ya sería hasta el 31 de enero. Y a la fecha pueden adoptar los entes territoriales del régimen simple de tributación, quienes entren en vigencia con esta normatividad según la ley 2010 del 2019. Todas las personas que se hayan inscrito al régimen simple de tributación deben de estar al día con todos los requisitos y deben de tener en cuenta pues, las vigencias o las fechas de presentar el impuesto. Acá vuelvo y les digo, voy a pasar un poquitico rápido. Vamos a ver qué más de pronto tenemos en cuenta acá. No se preocupen que eso se los voy a subir a la plataforma, ¿sí? Ustedes lo van a tener ahí para que lo estudien. Tengan en cuenta que esto pues puede cambiar efectivamente, no necesariamente pues lo vamos a tener ahí, ¿cierto? Entonces acá la declaración va a ser por medio electrónico,
los plazos son bimestrales, pero vamos a tener un impuesto anual, anticipos bimestrales, declaración presentada, pago simultáneo, exacto, listo, entonces la declaración será presentada con pago simultáneo. ¿Qué quiere decir eso? Yo presentaré mi declaración, ¿sí? Pero, ¿qué? Daré mi anticipo, pero en el año yo debo de consolidar todos esos valores y mirar cuál es el valor que tengo que pagar y pues pago la diferencia entre los dos. Como la industria y comercio acá en Pereira. El anticipo es de manera bimestral, ¿sí? Pero el pago va a ser anual y siempre pagamos como 1.000 o 2.000 pesos de la industria y comercio. Bueno, este es un punto muy importante porque es sobre las autorretenciones y las retenciones al régimen simple de tributación. Los contribuyentes que se hayan inscrito al régimen simple de tributación no se les podrá practicar ningún tipo de retención ni en la fuente, ¿sí? La única retención que de pronto se les practicará a estas personas es la retención de IVA. Y eso pues, yéndonos pues para el extremo. Entonces, lo anterior sin perjuicio en la retención en la fuente de título de impuesto de renta de IVA, regulado en el artículo número 9 del artículo, numeral 9 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, solamente la retención que vamos a practicar es como el IVA teórico que vamos a tener acá básicamente, ¿sí? Volvemos al IVA teórico, pero solamente para el régimen simple de tributación. Me hice entender con esto. Me llegó una factura y la factura dice, me estoy acogiendo todo, bueno, recordemos que nosotros nos debemos de devorar las facturas, ¿sí? Entonces, en la factura dice, el nombre de la empresa, ¿sí? Resolución de la DIAN, ¿sí? Y va a aparecer o responsable de IVA, no, va a aparecer responsable de IVA, régimen simple de tributación. Con el hecho de que parezca régimen simple de tributación, automáticamente yo no le puedo practicar ningún tipo de retención. La única retención que yo le voy a practicar es el rete IVA y eso pues ¿qué? Sería el IVA teórico. Bueno, voy a pasar acá un poquitico porque pues ya quiero ir al ejercicio para que lo entendamos mejor. Y empiezo a explicarles cómo va a ser el siguiente examen, que ya es la próxima semana, que sería el examen final. No hago retenciones, correcto, Luz, no hace retenciones cuando estamos hablando del régimen simple. ¿Cómo puede contribuirse la liquidación del régimen simple de tributación? Listo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa si yo no cumplo o si yo no pago el régimen simple de tributación en el bimestre correspondiente? Automáticamente pierdo el beneficio, ¿sí? Y al perder el beneficio, ¿qué? Me devuelven otra vez al régimen ordinario, ¿sí? No podré optar por este régimen simple y no lo podré solicitar hasta después de un año o hasta que la DIAN profiera los derechos nuevamente. Régimen en IVA e Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, con respecto al IVA y al Impuesto Nacional al Consumo, los contribuyentes del impuesto unificado del régimen simple de tributación son responsables del impuesto de IVA o del Impuesto Nacional al Consumo, pero recordemos que estos recaudos van a ser de manera bimestral, ¿sí? No necesariamente tiene que ser pues, de manera cuatrimestral, como en algunas empresas se esté manejando. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación están obligados a expedir facturas electrónicas. Listo. Acá es otro punto muy interesante porque, por ejemplo, hoy es 24 de septiembre del 2020, ¿sí? Hoy tomé la decisión, bueno, no lo digamos de hoy, digámosle que estamos ya al 5 de enero del 2021. Resulta que el 5 de enero del 2021 tomé la decisión de pasarme al régimen simple de tributación.
Al momento en que yo tomé la decisión de pasarme el régimen simple de tributación, yo como empresario, llámese persona natural o persona jurídica, debo de tener inmediatamente al mes la facturación electrónica. Si no estoy mal, la normatividad me dice que por lo menos en los próximos 6 meses debo de tener la facturación electrónica, pero yo como asesora siempre les digo al mes, ¿sí? Ya sea con la facturación gratuita, que pues es complicadita, pero pues es una buena opción, o contraten una persona o un proveedor electrónico que maneje la facturación electrónica. Son como las posibilidades que nos dan, ¿sí? El IVA y el Impuesto Nacional al Consumo, igual en el RUT va a aparecer, pertenecemos al régimen simple de tributación, somos responsables de IVA, debe de aparecer común y corriente y pues vamos a tener los plazos establecidos. Listo, voy a parar acá, ¿sí? Bueno, estos son los otros artículos que necesitamos de pronto en un futuro. Yo les digo, esto lo van a tener ustedes en la plataforma. Son otras apreciaciones y otras fechitas que tenemos ahí. Listo. Profe, pero ¿por qué tan rápido? Porque no nos quieres. No, no, no es que no los quiera. Que vamos a hacer un break y cuando lleguemos del break vamos a hacer la comparación de la renta. Entonces acá vamos a poner RST, RST, RST y acá vamos a hacer la comparación. Y ustedes me dirán cuál viene siendo mejor. Casi siempre el régimen simple de tributación sale mejor para las personas que son naturales, que tienen muy pocos costos y deducciones para descontarse del impuesto de renta y complementario. Listo. Vamos a hacer un pequeño break. A las 8:10 volvemos a conectarnos. A las 8:10 volvemos a conectarnos para que miremos esta comparación porque realmente es muy interesante este tipo de actividades y empezamos a hacer un tallercito, pues les voy a poner un tallercito para que lo elaboremos acá, ya todo completico, y les estaría explicando cómo sería el examen final. Listo, muchachos, que descansen y nos vemos a las 8:15, muchachos. No se me estresen, a las 8:15 nos vemos. A ustedes muchas gracias.